Ya estamos de regreso y como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros. Por favor, quiero verlo ya al ingeniero ambiental Gabriel Martel. Vamos a reflexionar sobre el agua. Hace poquito se conmemoró el día 22, exactamente, el Día Mundial del Agua. Y ya está. Qué gusto tenerte en el programa, Gabriel. Un placer, bienvenido. Hola Gladys, buenos días. Mucho gusto más bien estar en tu programa y es muy interesante los temas que estás tratando, ¿no? Y creo que esto sirve para concientizar un poco a la población en general de estos temas ambientales que son muy importantes, ¿no? Les comento quién es nuestro invitado. Él es jefe de proyectos ambientales en Green Mining Corporation y también trabajó como investigador en el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, INAIG. Así es que, ¿qué te parece, Gabriel? Vamos a ver un video, una encuesta que ha realizado. A partir de la fecha tenemos a una reportera colaboradora desde Lima, Susana Calvay. Luego empezamos con la entrevista, luego de reflexionar seguramente con el video. Consumo debería ser mínimo, tendríamos que cuidar el agua de la manera como que cerrando el caño. El agua es importante porque sin agua no podemos vivir, ¿no? Hay partes, ¿no? Hay zonas del Perú en las cuales no hay esta disponibilidad. A pesar de que el agua es esencial para nuestra supervivencia, muchas personas en el mundo no cuentan con acceso al servicio de agua potable, segura y limpia, y muchas de las regiones sufren de sequías y escasez del agua. En el marco del Día Mundial del Agua, decidimos conocer la percepción de la población respecto a la importancia de cuidar el agua y las medidas que están tomando para proteger este recurso tan valioso. Sí, de hecho, porque es el único recurso que tenemos para vivir y creo que últimamente no se ha cuidado de manera adecuada por el hecho de que simplemente como pensamos que no es un recurso importante, lo desperdiciamos, y por el hecho de que se tiene ese concepto, creo que mucha gente hoy en día no lo cuida. Sí, creo que es importante cuidar el agua porque en cierta manera nosotros vivimos del agua, porque toda la vida que circunda en nuestro planeta es a base de el agua que nos sustenta, ¿no? Los árboles, nosotros mismos, los animales, todo vive gracias al agua. Es importante cuidar el agua porque es algo principal. O sea, si no hay agua no hay vida. Sí considero que sea muy importante, debido a que, por ejemplo, acá en el Perú, si bien podemos pensar que es más común que haya agua para todos, hay partes, ¿no? Hay zonas del Perú en las cuales no hay esta disponibilidad. También es algo sustancial para la vida, para en sí los ecosistemas que hay en el mundo. ¿Y qué medidas tú tomas para cuidar el agua en tu vida diaria? Pues suelo regular mayormente el uso de agua en mi casa, ya, tanto yo como mi familia. Sinceramente a mí sí me molesta el uso de exceso en agua, y así que suelo regular, por ejemplo, mis baños diarios, ya tipo máximo unos 15 minutos o 10, dejar la llave del agua cerrada, no solo el lavadero, sino la llave en sí de toda la casa cuando no se esté usando el agua. Yo enjuago por mi parte la ropa así a mano y para no desperdiciar agua. No dejar el agua corriendo, sí, eso es lo tradicional. No soy mucho de desperdiciar, de hecho. Usar lo justo y lo necesario. O sea, siempre cuidar el agua, que no gotee, que no se pierda en algún lado de la casa mismo. Y usarlo justo, pues, regar de la mañana temprano y con poca agua. Unos filtros que permiten acumular las aguas grises y convertirlas en aguas no potables y así usarlos, como ejemplo, para lavar ropa, a través de filtros. También reservar el agua de las lluvias, a veces no funciona acá, pero cuando viajo a veces también funciona. Más que nada evito que hayan goteos, por ejemplo, en los caños de mi casa, en las duchas, y también no somos muy partícipes de lo que es los carnavales, ¿no? Tenemos la idea en mi familia de que es una pérdida de
de este recurso tan importante. El Día del Agua nos recuerda la importancia de valorar nuestro recurso más preciado y de trabajar todos juntos para que haya suficiente agua y de calidad para todos ahora y en un futuro. Desde el Parque Kennedy y el Parque del Amor en Miraflores, Susana Calvay. Muchas gracias a Susana, estudiante del cuarto ciclo de comunicaciones. Desde esta idea, ¿estamos preparados, Gabriel, de quedarnos sin agua? Entiendo que eres experto en este tema, has trabajado en INAIGEM y conoces toda la fotografía respecto a los glaciares, a las lagunas y al agua. ¿Qué nos permite reflexionar? No solo cada 22, sino todos los días, ¿no? Sí, exacto. Es una buena pregunta, ¿no? Saber si nosotros vamos a tener problemas de escasez de agua, ¿no? Y la FAO, por ejemplo, alerta que hará falta de un 35% más de agua para la alimentación del mundo al 2050. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros pensamos que tenemos agua para siempre, pero en realidad el recurso hídrico cada vez es más escaso, ¿no? Y cada vez hay mayor demanda para el tema de la agricultura, el tema de la ganadería, el tema del uso como consumo de agua potable y para las industrias, ¿no? El agua es un factor limitante para muchos proyectos energéticos, mineros, productivos, y lo que quiere decir es que en pocos años, en la actualidad ya se siente el déficit de este recurso muy valioso para muchas industrias, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo mitigar estos problemas, ¿no? Parecería paradójico si nos concentramos en Ancash. Tenemos ríos, tenemos lagunas, glaciares, somos una de las regiones privilegiadas, pero también nuestros glaciares se van deshielando. Entonces, ¿cuál es la tarea? Ustedes los profesionales ya vienen trabajando a través de proyectos, pero pareciera que los pobladores todavía no conectamos o no pisamos tierra respecto a que en algún momento vamos a tener el servicio pues, de agua por horas y no quisiera imaginarme lo peor, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? El Perú alberga el 70% de los glaciares tropicales del mundo. Y los principales, la gran mayoría, se concentra justamente en la zona de Ancash, la Cordillera Blanca, que es la que provee de agua a la ciudad de Huaraz, al Callejón de Huaylas. Y el problema es que estos glaciares, por su cercanía al trópico, están sufriendo pues un proceso de desglaciación acelerado, ¿no? Que va a dejar sin agua. Uno se pregunta, por ejemplo, la ciudad de Huaraz va a sufrir de escasez de agua en unos años, y de acuerdo al análisis, al trabajo que se hacía en el Instituto de Investigación de Glaciares, en el INAIGEM, se estaba evidenciando pues que existía un decrecimiento tanto en la cantidad del agua como recurso y de la calidad del agua, porque una cosa también es diferenciar la calidad del agua que tenemos, pero también es la cantidad del agua que tenemos, pero también la calidad del agua que tenemos. Podemos tener ríos, muchos ríos, quebradas, que no nos abastecen de agua con la debida calidad que se debe, entonces no nos va a servir para los usos que deseamos. Si deseamos para el uso doméstico de consumo, agua como agua potable, hay muchos ríos, muchas quebradas que no nos van a servir, ¿no? Entonces, el problema es fuerte, y el problema es que en un futuro estas ciudades se van a quedar sin agua, y los más perjudicados van a ser las ciudades, la zona agrícola de la costa, porque el agua se genera en la cordillera de los Andes, en la parte alta, pero esta agua finalmente fluye hacia los valles de la costa, que son los que tienen la actividad agrícola, ¿no? Y finalmente ellos son los que se van a ver
perjudicados cuando haya una escasez de este recurso, ¿no? Efectivamente nos indicas que hay mucha diferencia. Tenemos agua dulce, pero no necesariamente el agua de los ríos son límpidos o garantizados para el consumo doméstico. ¿Qué factores dañan, por citar, las empresas mineras? Siempre se ha achacado a las empresas mineras que contaminan el agua. ¿Cómo lo ve un profesional ambientalista al respecto? Sí, el agua en realidad es fundamental para la industria minera. La industria minera, como sabemos, en todo su proceso, en la operación de una mina, el agua desempeña un papel decisivo, sobre todo porque su disponibilidad y calidad son cada vez más restringidos, ¿no? Y la mayor demanda ocurre justamente en los procesos metalúrgicos. En la zona, en toda la sierra, hay grandes operaciones mineras. Por ejemplo, en la zona de Ancash está Antamina, que estaba Pierina también. En la zona de Cajamarca, otras minas como Yanacocha que necesitan justamente para sus procesos productivos el agua. Entonces, el agua es el factor limitante para que se puedan generar, en muchos casos, nuevos proyectos, porque la disponibilidad que requieren y la calidad que requieren, ¿no? es grande, ¿no? En la zona centro, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto muy importante del túnel Kishmil, que este proyecto se ha dedicado a recuperar el agua de los procesos metalúrgicos para volver a utilizarla para otros proyectos mineros. Por ejemplo, ahí está el proyecto minero Toromocho, ¿no? Que ellos tratan de recuperar el agua, ¿no? Y utilizan agua reciclada, si se podría decir, ¿no? Pero el agua es un problema que está limitando y siempre está latente la posibilidad de conseguir y ver nuevos medios de conseguir este recurso muy valioso, ¿no? La idea es conciliar, ¿no? Las empresas mineras también con responsabilidad social y que no dañen, pues, los ojos de agua, por ejemplo, estos oconales hermosos que nos encontramos cuando recorremos la cordillera. En la costa vemos bofedales, por ejemplo, a la entrada de Lima, en Chimbote, en Lima también. ¿Cómo contribuyen dentro de ese marco ambiental, también generación de oxígeno a los bofedales? Sí, el tema de los bofedales es un tema muy importante, ¿no? En la actualidad, la institución, el INAIGEN, justamente estaba realizar un inventario de bofedales a nivel nacional. Este inventario es de suma importancia para ver como un ecosistema que provee de agua, un ecosistema que alberga muchas especies, ¿no? Entonces, tener en cuenta que estos bofedales son fuentes de agua que van a poder almacenar agua y poder generar este recurso, entonces se genera una importancia, yo diría, clave, ¿no? Porque la gran mayoría de los bofedales se encuentran en la zona del altiplánico, ¿no? En la zona de Puno, en esta zona donde sí son aprovechados para la actividad ganadera, para la actividad agrícola, ¿no? Y son utilizados como una fuente esencial de este recurso, pero a nivel nacional se requiere tener un mapeado y saber dónde exactamente existe este tipo de ecosistemas importantes, ¿no? Qué bien. Hay fotografías que nos compartió el ingeniero, por favor, desde Switcher y obviamente nos va a ir comentando allí. Por ejemplo, sí, estamos hablando de... Mire, este es en la parte alta, este es en el departamento de Ancash, en Quilquehuanca, que está en la parte alta de Huaraz, ¿no? Y podemos ver ahí cómo hicieron la construcción, querer utilizar el recurso hídrico de esta zona. Hicieron todas las instalaciones, la tubería, pero
finalmente se dieron cuenta que esta agua no tiene la calidad suficiente, ¿no? ¿Cuál es el problema del agua en la Cordillera Blanca? ¿Cuál es el problema que no permite utilizar este recurso tan valioso? El problema es que muchas de esta agua que se genera en esta zona son aguas que por procesos naturales son aguas ácidas, con ciertos concentrados de metales y que no permiten su uso para el agua potable, ¿no? Entonces, aunque se pueda querer utilizar este recurso, si no tiene la calidad que se necesita y la cantidad, ¿no?, que es importante, no va a servir de nada hacer represas, tratar de conservar. Lo que tenemos que tener en cuenta que también existen dos temas, ¿no? El agua como un servicio ecosistémico está desapareciendo, ¿no? Y entonces tenemos que buscar nuevas fuentes. Por ejemplo, esto es en Santa Cruz, una quebrada muy hermosa, como podemos ver, y que genera agua de buena calidad. Y lo que se tiene que buscar es cómo mitigar la escasez del agua. Y la forma como mitigar la escasez del agua es mediante la construcción de represas, mediante la construcción de reservorios, ¿no?, que nos podrían ayudar. ¿Cómo se puede cubrir esta brecha de esta déficit de agua? Existe algunos que plantean el canon hídrico, que ya tiene luz verde en el Congreso, ¿no?, donde las comunidades recibirán cerca de 125 millones por el uso, el aprovechamiento de este recurso hídrico. Y otra forma de ver también cómo utilizar el agua es que se puede aplicar obras por impuestos, ¿no? Construir reservorios, represas y almacenar este recurso tan valioso en esta etapa donde se tiene, y almacenarla para el futuro y para poder tener disponibilidad. Eso es importante que lo tengan presente, ¿no? Ese almacenamiento al que te refieres es la cosecha de agua que se habló por primera vez a nivel nacional y fue toda una revelación, o más bien la cosecha de agua al que se hacía mención es diferente, antes de comentar esta fotografía. No, la cosecha de agua, claro que tiene que ver con almacenar el agua, ¿no? Muchas veces el tema de la siembra y cosecha de agua tiene que ver con trabajos de construcción de zanjas para permitir y ayudar la infiltración de este recurso valioso y que se pueda recuperar en los acuíferos, en todos estos, en el subsuelo, y de tal manera de nosotros tener disponibilidad de este recurso a futuro, ¿no? Y lo otro es el tema de las infraestructuras que se deben construir para poder mitigar ¿no? Otra es promover el acceso de agua y terminar con las brechas de infraestructura con obras por impuestos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces ya la propuesta está ya, obras por impuesto, es gestión, señores alcaldes, gestión, información, capacitación, porque si no hay una adecuada infraestructura, si no está detrás de este proyecto un profesional que conoce, pues dejen huellas, ¿no? O sea, que ya la corrupción en nuestra región, en nuestro país, deje de ser el tema del día y que más bien, por ejemplo, recojamos la propuesta del ingeniero Martel. Depende de los profesionales, depende de la población. Sí, pues es una costumbre ancestral la cosecha de agua, pero ¿por qué no también unificar criterios técnicos para que esto se haga realidad? A trabajar, señores alcaldes, gobernadores regionales. Esa fotografía, ¿qué lectura nos da? Esta fotografía también nos muestra cómo hay muchos cauces de quebradas, ríos, ¿no? En las cordilleras, ¿no? Que están sufriendo procesos, pues, por ejemplo, en esta quebrada se tenía el recurso hídrico, pero en ciertas épocas del año, pues, se secan y dejan desprovistos de este recurso
para los usuarios de las partes bajas, ¿no? Hay instituciones... Y deja esa coloración. Y esa coloración rojiza es justamente lo que estaba comentando hace rato, es el proceso de acidificación, ¿no? Estos son precipitados de óxido ferroso, óxido férrico, que generan esa coloración rojiza en estas rocas, ¿no? Pero eso quiere decir, pues, que el agua se está generando, sí, de las cordilleras, de los glaciares, pero aguas en algunos casos de mala calidad. Entonces, ahí el Instituto de Investigación, el INAIGEN, tiene que tener en cuenta esto y seguir investigando, a realizar investigaciones más profundas. Por ejemplo, ahí hay una laguna muy interesante, la laguna Palcacocha, que es la que provee de agua a la ciudad de Huaraz, y esta laguna es la principal fuente de agua de la ciudad de Huaraz, y por ejemplo, en la parte alta de la laguna tiene algunas zonas mineralizadas que podrían generar contaminación en un futuro a esta laguna tan importante, y la ciudad de Huaraz se podría quedar sin este recurso hídrico tan importante. Entonces, lo que ahí se tiene que buscar es predecir qué es lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Y ver qué solución se puede dar. Estas son otras pequeñas lagunas de origen glaciar que se van formando a medida que los glaciares van retrocediendo. Entonces van apareciendo estas nuevas lagunas que tienen una importancia estratégica, y su importancia justamente es para saber aprovechar y almacenar este recurso para un futuro cuando haya la escasez del agua, ¿no? Entonces ahí se tiene que tener en cuenta la formación de estas nuevas lagunas, ¿no? Sin duda, me está pidiendo, por favor, de Switcher, si pueden compartir esas entrevistas en mi Facebook, en el Facebook personal, y recordarles a nuestros amigos que todas las entrevistas son alojadas en el canal de YouTube de Dialogando con Gladys Olortegui. Síganos, suscríbanse, van a encontrar valiosa información con profesionales de primer nivel como el que tenemos en esta oportunidad. Entonces, para ir cerrando esta entrevista, a ver, entonces, tarea de las autoridades, por favor, a modo de resumen, tarea de las autoridades, tarea de los ciudadanos, tarea de las empresas. ¿Qué tienen que hacer? Es verdad, sujetarse a la normativa. Hemos visto conflictos que se han generado precisamente a raíz de la contaminación del agua, que ha sido probado en algunas regiones. Entonces, número uno, ¿qué tienen que hacer las autoridades? Por ejemplo, para aliviar y empezar a manejar la estructura que corresponde para la cosecha de agua, o el almacenamiento del agua también. Sí, exactamente. Es cuestión de una gestión de las autoridades. El recurso hídrico, como digo, no solamente es de interés municipal, es de interés de muchas industrias. De todos, ¿no? De todos, ¿no? Y justamente en la entrevista anterior que estaban comentando, el tema de los bosques, estas plantaciones forestales también ayudan en muchos casos a un proceso de regulación hídrica, ayudan a almacenar el agua. Esto se puede evidenciar, por ejemplo, en los bosques que tienen en Cajamarca, ¿no? Grandes hectáreas de agua que sirven para equilibrar y para poder conservar de manera más adecuada los servicios ecosistémicos que proveen estos bosques, ¿no? De regulación hídrica, no solamente eso, también como unos pulmones, se puede decir, que ayudan a mejorar la calidad del agua, controlar la erosión, controlar muchos, digamos, la tala indiscriminada que existe también, ¿no? Entonces uno tiene que afrontar y ver todo esto de manera global, ¿no? Eso nos va a permitir enfrentar la escasez que se nos viene y que va a ser evidente en unos pocos años, ¿no?
Y los ciudadanos, los pobladores, ¿cómo nos comprometemos y decimos, sí, prometo a no desperdiciar el agua? Porque en algún momento vamos a tener, reitero, racionado por horas. Imagínate vivir así. Sí, exactamente. Nosotros pensamos que el agua va a ser, que vamos a abrir el caño y vamos a encontrar agua todos los días, pero lo más probable es que vamos a tener los futuros conflictos van a ser justamente por este recurso tan importante. Nosotros tenemos en el Perú 3 fuentes importantes de agua: la cordillera Blanca, ¿no? Tenemos la cuenca amazónica y el lago Titicaca, que son las 3 principales fuentes de agua dulce que tenemos como país. Entonces, tenemos que cuidar y ver cómo afrontar con estos recursos estratégicos que tenemos, ¿no? Si no, vamos a tener que ver otras medidas, como hay proyectos de desalinizar el agua de mar, ¿no? Que ya existe. En el Perú ya se está desalinizando agua de mar justamente para utilizarla en proyectos mineros, pero son costos muy caros, ¿no? Y que la población no se podría dar este lujo, pues, de pagar un precio tan alto si se tendría que utilizar el agua de esta manera, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver cómo aprovechar el agua que se tiene ahorita, ¿no? Y la población tiene que ser consciente. Has hecho, ya para terminar, me dicen que ya debemos terminar esta importante entrevista. Has hecho estudios en el extranjero, has estudiado en el extranjero. ¿Qué experiencias podrías comentarnos, por ejemplo, brevemente? ¿Qué se está haciendo en otros países? Sí, bueno, en realidad a nivel de Latinoamérica, de Sudamérica, todavía no se toma conciencia exactamente, pero en Europa, ¿no? Ellos son muy conscientes nunca vas a ver a alguien agarrando la manguera, digamos, y regando de manera indiscriminada, ¿no? Ahí son muy conscientes de la escasez de este recurso, y lo que ellos están fomentando mucho es reutilizar el agua. O sea, el agua también nosotros podemos utilizarla, pero también se puede reciclar, volver a utilizar el agua, ¿no? Como por ejemplo, las industrias mineras utilizan de esa manera el agua, y también buscar optimizar, como por ejemplo el riego tecnificado para la agricultura, ¿no? Que es muy importante. Entonces se tiene que ver de esa manera cómo optimizar y medir, pues, lo que estamos utilizando realmente, ¿no? Muchas gracias al ingeniero por su presencia, al ingeniero Martel, por su presencia. Es tu programa. Cuando desees comentarnos, hace muchísima investigación, así es que en otra oportunidad estaremos hablando de todo el trabajo y el aporte que vienes desarrollando. Gracias por tu presencia en el programa. Muchas gracias, Gladys. De verdad es un honor haber estado acá en tu programa, y de verdad, bueno, yo te he visto desde que era muy, muy pequeño, y ahora me alegra mucho ver que estás haciendo este tipo de programas tan interesantes, que creo que van a ayudar a concientizar a toda la población, ¿no? Y que seamos conscientes de lo importante de nuestros recursos que tenemos, tanto los recursos forestales, bosques, plantaciones forestales en general, y el recurso hídrico, que son muy importantes para nosotros, ¿no? Muchas gracias, Gladys. Efectivamente, él es hijo de un gran profesional, el ingeniero Armando Martel, uno de los primeros ingenieros forestales. Claro que sí, eres contemporáneo con mis sobrinos. En algún momento hemos frecuentado ambas familias, y de verdad felicito todo tu trabajo y toda tu trayectoria. Un fuerte abrazo, saludos en casa. Muchas gracias, Gladys. Hasta luego. Y nos vamos. Qué lindo, ¿no? Hemos hablado del agua, del árbol, ya se viene la Semana Santa, vamos a ir reflexionando también. Y ahora, hablando de reflexiones, siempre marzo, hay que tener que revisar nuestras cuentas, y precisamente para orientarnos respecto a ello, en el consultorio contable está la licenciada Gabriela Villafán. Ella es contadora, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el IGB.
Vamos con el video. Bienvenidos a Consultorio Económico Contable. El día de hoy vamos a hablar sobre los errores sobre el IGB y cómo entender mejor este impuesto. Bueno, para empezar, ¿qué es el IGB? El IGB es el impuesto general a las ventas. ¿Y en qué consiste? Todos los impuestos sirven para que el Estado se financie, para que pueda prestar servicios a los ciudadanos del país, puedan construir carreteras, paguen a los funcionarios públicos. Así que el IGB es uno de ellos. Este impuesto se da a las compras de los usuarios de los productos o servicios, ¿sí? Ahora, hay bienes y servicios que no están afectos. Por ejemplo, los alimentos no procesados, como las frutas y verduras, así de forma natural, los libros y los servicios educativos no se encuentran. Excepto estos, casi todos los servicios están grabados, así que una compra en un restaurante, productos procesados en un supermercado, están grabados. Las personas que compramos estos productos y servicios, dentro del precio que nos está ofreciendo esta empresa, nosotros ya pagamos el impuesto. Ahora, ¿por qué si estoy explicando que los usuarios somos los que pagamos, por qué las empresas los pagan? Si ustedes son empresarios, han escuchado que mensualmente hay que pagar IGB. Bueno, esto sucede porque las empresas están encargadas por el Estado para recolectar y pagarlo al final del mes. Entonces, cada venta que una empresa haga de estos productos y va recolectando IGB con cada venta, eso al final del mes tiene que hacer una sumatoria y pagárselo al Estado. Si los que compramos no tenemos que informar sobre esto y son las empresas quienes deben informar el IGB recaudado. Bien, ahora, cada vez que nos venden, pueden darnos dos comprobantes y voy a explicar la diferencia entre ambos. Las facturas, ¿para qué sirven? Son para que otras empresas puedan comprar. Y pueden comprar bienes o servicios, ya sea para revenderlos, en el caso de las empresas comerciales, compran a una fábrica productos y luego lo venden a otras personas. En el caso para revender. Pero también se pueden comprar cosas para usarlas. Por ejemplo, que en una oficina compren una impresora para utilizarlo para hacer sus... Pero también pueden comprar para usarlo. Por ejemplo, una empresa que compra una impresora para su área administrativa. Así que para eso es la factura. Una empresa que vende va a dar IGB y eso debe ser entregado al Estado por cada venta que haga. Pero si una empresa compra, este IGB que ya pagó, incluido en el precio, sirve como un adelanto y eso se llama crédito fiscal. Para las facturas siempre muestran el IGB, ya que es necesario para las empresas. Las facturas también les sirven para informarle al Estado, en realidad yo he gastado en estas cosas, por eso he pedido facturas. Por eso es importante que las empresas pidan facturas para sus compras. Aquí tenemos un ejemplo de una factura. Como ven, tiene su número y lo importante es que está a nombre de una empresa, con su RUC, inicia en 20, que es un servicio en este caso, y aquí está el precio final, pero que está detallado cuánto total de ventas y cuánto de IGB, 90 soles en este caso. Entonces, este es el ejemplo. La factura siempre muestra el IGB. Ahora, en el caso de las boletas son para el consumidor final. Y eso me refiero a que el consumidor final es la persona que compra ese bien para utilizarlo, consumirlo y ya no lo va a revender. Entonces, por ejemplo, si yo me compro un par de zapatillas en una zapatería, es para que yo lo use o lo use otra persona y no lo estoy comprando para revenderlo. A eso se refiere con consumidor final. En cambio, si es una empresa, una tienda de zapaterías que va al fabricante a comprar, eso sí lo está comprando para revenderlo. Ahí sería factura. En mi caso sería boleta, ya que yo lo voy a usar. Así que el IGB es paga por el comprador y no se recupera. Yo pago ese impuesto y no lo recupero en realidad. Y no siempre muestra el IGB que se paga. No es obligatorio que en las boletas se ponga eso. Aquí tenemos un ejemplo de boleta, en el cual indica el nombre de la empresa, dice boleta de venta, indica qué cosa es lo que se está vendiendo, en este caso es un restaurante, indica el importe total, pero no está diferenciando si tiene IGB o no. Esto para nuestro propósito como consumidores finales realmente no nos afecta,
pero la empresa sí sabe que está afecto IGB y tiene que pagar la empresa. Bien, ahora los errores para los empresarios que esta interacción con esta orfebrería me recordó, es que muchos empresarios piensan que al emitir una boleta no recolectan IGB y por tanto no tienen por qué pagar al Estado este impuesto. Y un segundo error que noté es que calculan de forma incorrecta este impuesto y llenan los comprobantes con errores. Esto era muy usual cuando se llenaban los comprobantes a mano. Ahora que son electrónicos, realmente estos errores ya no suceden. Ahora voy a explicar cómo corregir estos errores. El primer error que expliqué es cómo aplicar el porcentaje. El IGB actualmente es 18%, ahora este porcentaje puede cambiar si es que el Congreso así lo decide. Recordemos que hace unos años el IGB era un 19%, era un poco mayor, ahora es 18%. Así que, ¿cómo se calcula esto? El precio que nos dicen los negocios es el precio final. En este caso, en este ejemplo, estoy indicando que una empresa me está vendiendo algo a 100 soles. Así que si me vende algo a 100 soles y se incluye el impuesto aquí, ¿cómo se calcula el resto de componentes? El primero es el valor de venta, que eso es lo que gana la empresa. Se calcula el IGB, que eso es lo que tiene que entregar al Estado, y el precio de venta es la suma de los dos, lo que el usuario final paga. Así que, si son 100 soles, ¿cómo se calcula esto? Esto tiene que dividirse, para calcular el valor de venta, es dividir los 100 soles entre 1.18. Esto me resulta en 84 soles con 75 céntimos. Siempre se redondea a 2 decimales. Tengo ya el valor de venta. Ya para calcular el IGB, al valor de venta le multiplico por 18%. A ese importe es lo que se le aplica esa tasa que dice la ley, 18%. Y esto resulta en 15 soles con 26 céntimos. La suma de ambos resulta 100 soles, así que todo está correcto. Y aquí, como veo que realmente está en un 18%, divido el IGB entre el valor de venta, debe resultarme 18%. Ya que hemos hecho esa multiplicación, así que esto es correcto. Entonces, por algo que yo compro a 100 soles, aporté 15 soles. Por algo que yo pagué, por lo que yo pagué 100 soles, aporté 15 soles con 26 de IGB y eso la empresa tiene que entregárselo al Estado. ¿Cuál es uno de los errores comunes que he visto de cómo calcular esto de forma incorrecta? Es que piensan que el 18% se refiere al precio de venta. Entonces, en este caso, si tengo 100 soles y el impuesto es 18%, multiplico 18% a los 100 soles y ese es el impuesto, 18 soles. Y como el valor de venta es la resta, la diferencia, serían 82 soles. 82 más 18 da 100. Pero si hacemos el mismo cálculo que en el anterior caso, 18 entre 22 no resulta 18%, sino 22%. Así que este cálculo está erróneo. El cálculo correcto es que sea siempre el IGB 18% del valor de venta. Otro error también que escucho muy común es que piensan, igual que en este cálculo, es decir, si yo vendo algo de 100 soles, 18 soles tengo que pagarle al Estado, lo cual no es así, ya vimos que no. En realidad, el porcentaje más correcto sería que sea aproximadamente un 15%. Así que por cada 100 soles voy a pagar, por cada 100 soles, como empresario tengo que entregar 15 soles aproximadamente de impuesto. Así que esa sería una mejor forma de entender el impuesto. Espero que esto les sirva. Muchas gracias por asistir hoy. Si desean otros temas que se traten en esta sección, por favor, déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela Villafán. Bueno, pues estamos aprendiendo de a pocos. Gracias por sumarte a este equipo. Desde Switcher me dicen que hoy estamos de plácemes, ¿sí? Porque Percy Rojas
está cumpliendo añitos. Un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Dialogando. Gracias a Susana Calvay, que se suma a partir de la fecha como nuestra reportera desde la capital de la República. Un fortísimo abrazo, que tengan un bonito fin de semana y a reflexionar sobre el agua y sobre también los árboles, el pulmón que nos regala oxígeno. Nos vemos la próxima semana.